En tiempos inciertos, cuando las noticias cansan el alma, una verdad del Salmo 116 se eleva. Dios escucha, sostiene y lleva al reposo. Hoy, el pastor Armando Alducín, con claridad y pasión por la Escritura, nos abre Habacuc para mostrarnos cómo camina la fe cuando los ojos no ven. No es resignación, es esperanza en acción, es creer y esperar. Desde las preguntas honestas del profeta hasta la promesa eterna, el justo por la fe vivirá. Su mensaje encenderá tu ánimo y dará dirección práctica para tu hogar, tu trabajo y tu corazón. Prepárate, vamos a adorar, a escuchar y a salir transformados. Abre tu Biblia, silencia el ruido y deja que el Señor te hable. Este es el momento. Comienza la fe ante la oscuridad con el pastor Alducín. Una palabra que levanta, consuela y afirma tu caminar con Dios. Bueno, pues estamos en la segunda y última parte de nuestro estudio, la fe ante la oscuridad. Estamos analizando el libro de Habacuc, un libro maravilloso escrito aproximadamente hace 2607 años, o sea, 600 años antes de Jesucristo, en el cual este profeta del Antiguo Testamento se enfrenta a un periodo muy similar al que nos encontramos actualmente atravesando la Iglesia de Jesucristo. Un periodo de confusión, un periodo de aturdimiento espiritual donde no sabía la gente qué hacer, qué estaba sucediendo. Y entonces el profeta Habacuc comienza a clamar en los primeros versículos que lo vimos en la clase pasada, que qué estaba pasando, comienza a cuestionar a Dios. Y vimos rápidamente como un resumen breve que Dios no está en contra que lo cuestionemos. Dios está agradado que nosotros podamos pedirle respuestas porque las hay. El día que alguna persona diga que no tiene dudas, bueno, pues esa persona ya es Dios, porque no va a haber ningún ser ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda tener todas las respuestas a todos los misterios y a todas las incógnitas que existen en el universo. Así que cuando nos asaltan las dudas o cuando tenemos dudas, esto solamente demuestra que somos seres finitos, seres limitados, vulnerables, con pies de barro, y que Dios se acuerda de nuestra condición, somos polvo. Y esta es la razón por la cual durante toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos ejemplos de Abraham, cómo dudó cuando Dios le prometió que iba a ser padre. Él se adelanta a esta promesa de Dios. Agar, su esposa Sara, ayuda a Abraham para que tenga un hijo con la esclava que tenían, que era Agar, de ahí nacía Ismael, etcétera, etcétera. Entonces todos estos hombres de Dios, Dios nos muestra sus debilidades. Vimos las debilidades también del rey Salomón, del rey David, de Pedro, que niega a Cristo 3 veces, que duda realmente si él era el Cristo. Después de 3 años de comer, desayunar, cenar con Cristo, Pedro al final se encuentra con la duda de que si realmente él era el Cristo, y lo duda y lo niega 3 veces, dudando de su fe y de que realmente él fuera el Mesías. Juan el Bautista lo bautizó, y en el bautismo en el río Jordán se abrió el cielo y bajó una nube en forma de una paloma. El Espíritu Santo se posa sobre Cristo y se oye una voz que dice: este es mi Hijo bien amado, en el que tengo toda mi complacencia, a él oír. O sea, Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesucristo, lo oyó y lo vio con sus ojos y con sus oídos. Y cuando lo encarcelan, les manda preguntar a los discípulos que lo visitaron en la cárcel, que Herodes lo puso ahí enjaulado, que le preguntaron a Jesús si él era realmente el Mesías. O sea, qué tremendo, ¿verdad? O sea, vemos caso por caso en la Biblia. Elías, cuando él comienza a presentarse ante el rey Acab y ante la reina Jezabel, diciéndoles que no iba a llover en 3 años y medio, se enfrenta a los profetas falsos de Baal y los reta y los derrota. Después de esta grandísima victoria, la reina Jezabel le manda un mensaje a Elías diciéndole: te voy a matar. Y cuando Elías oye eso, después de que él se presenta acá, después de que derrotó a los profetas de Baal, después de que él supo que Dios estaba con él, ¿qué hace Elías? Se va y se esconde de Dios, se mete debajo de un árbol y ahí se queda dormido y le pide a Dios que ya no quiere más, que se lo lleve
por su grande depresión. Entonces estamos en un mundo donde estamos continuamente asaltados de dudas, asaltados de incógnitas, de misterios que muchas veces no podemos enfrentar, no tenemos la respuesta inmediatamente, y para eso necesitamos la paciencia, porque dice en Hebreos capítulo 6 versículo 10 que nos es necesaria la fe y la paciencia. O sea, la paciencia es la virtud que se desarrolla en el cristiano a través de las pruebas. Cuando tú tienes una prueba y te esperas el tiempo que Dios necesita que tú esperes para que pases esa prueba, creces en tu paciencia y subes a un escalón más en la vida espiritual. Y subes un escalón más porque estás creyendo que la fe, o sea, la confianza que tú pones en Dios, vale la pena esperar lo que Dios te ha prometido. Entonces, la fe y la paciencia son hermanas. Y dice ahí en Hebreos 6:10 que si no tenemos esta fe y no tenemos la paciencia para esperar lo que Dios nos ha prometido, vamos a caer en una trampa. Desgraciadamente, esta última semana he escuchado de pastores que se están quitando la vida. Un gran pastor en California, en el estado de California, se quitó la vida de una mega iglesia porque pues para él, ¿verdad? La respuesta tardó en llegar, no ha llegado. Tal vez él estaba esperando que las cosas se desarrollaran, se desenvolvieran en la forma que él quería que se desenvolvieran, y pues se quitó la vida. Y así tenemos varios reportes de varias personas cristianas que se han quitado la vida en los últimos mes y medio, tal vez por esta presión de la famosa pandemia, o porque ellos no creen que va a venir algo mejor, creen que ya se sienten atrapados en un rincón, arrinconados, donde ya no hay luz, se encierran en una cárcel sin poder entender que es precisamente el espíritu que Dios nos ha dado, no es de cobardía, es un espíritu de poder, es un espíritu que va en contra de la oscuridad, en contra de la cobardía, en contra del temor. Y ese espíritu, que es el Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar si nosotros creemos, nos aferramos a las promesas de Dios y echamos mano de la vida eterna, como los grandes hombres de Dios lo hicieron en estos tiempos de confusión que no solamente nosotros estamos atravesando y de oscuridad, sino también a través de toda la Biblia. Dios nos deja este ejemplo para que podamos aprender de estos profetas, de estos grandes hombres de Dios que nos dejan el camino pavimentado para que sepamos cómo actuar. Muy bien. Habacuc se enfrenta pues con un movimiento de confusión, que lo vimos en el primer estudio. Este profeta no sabía lo que estaba pasando. Y había una amenaza todavía que estaba en contra de Israel. Cuando Habacuc le pregunta a Dios en el capítulo 1, ¿qué está pasando? ¿Por qué la violencia está azotándonos? ¿Por qué la justicia está siendo pisoteada? Ya no hay verdad. Cada quien hace lo que le da la gana. En el versículo 13 le dice Habacuc a Dios, capítulo 1, versículo 13 de Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. ¿Por qué ves entonces a los malos? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Habacuc vuelve otra vez a cuestionar a Dios, por segunda vez, diciéndole: si tú eres un Dios santo, si tú eres un Dios todopoderoso, si tú todo lo puedes, ¿por qué no acabas con esto? ¿Por qué no impides que los babilonios vayan a atacarnos y vaya a haber muertes, va a haber mujeres, niños, que vamos a morir, etcétera, etcétera? Y le dice Habacuc a Dios: me siento como si fuera un pez, o sea, dentro del mar, nadando unos para acá, otros para allá, y tú ves a los peces dentro del mar o dentro de una pecera y parece que no tienen gobierno, parece que no obedecen órdenes de nadie. Y así Habacuc le dice a Dios: así me siento como un pez debajo del mar, donde parece que tú no estás gobernando, que realmente no te preocupas lo que pasa aquí en el mundo, y quiero, Señor, que me contestes. Muy bien, vamos pues a pensar en este momento
que Dios le contestaría algo que le agradara, pero ya vimos que la respuesta de Dios no fue inmediata. Habacuc necesitaba todavía estirar un poco más su fe. En otras palabras, Dios quería mostrarle a Habacuc que necesitaba aún fortalecer esa fe que él tenía, mezclada con las dudas, y Dios lo sabía, necesitaba ser fortalecida más. Necesitaba que pudiera el Espíritu Santo mostrarle que todavía él podía aguantar más. Dios sabe lo que aguantamos cada uno de nosotros. Dios sabe perfectamente bien, no nos pone cargas más grandes las que podamos soportar. Y cuando nos pone cargas y esas cargas no se las entregamos a Él, sino que las queremos llevar nosotros y no acudimos en la noche de rodillas a ponernos enfrente de su presencia para descargar nuestras cargas, las mochilas, los bultos pesados que todos los días nos caen de las noticias, de los problemas de los enfermos, de los muertos, de la familia, de los hijos, del trabajo. Todas estas cargas, Dios no quiere que nosotros las carguemos. Y si tú las sigues llevando y llevas 3, 4 días, una semana con estas cargas y no las has dejado en la cruz, no las has dejado en la presencia de Dios, no te has puesto rodillas para decirle, Señor, yo no puedo hacer nada con mi hija, yo no puedo hacer nada con mi trabajo, yo no puedo hacer nada con la iglesia. Si tú eres pastor y me estás escuchando, no se imaginan cuánto podemos descansar los pastores cuando le echamos nuestra carga a Dios. Y créanmelo ustedes, ovejas que nos ven, no se imaginen las cargas tan grandes que tenemos de saber qué nos depara el futuro. Nosotros dependemos muchas veces, ¿verdad?, de las cosas como vayan a mejorarse aquí. Pero tenemos un Dios que nos dice que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar. Y que finalmente dependemos de Él, no dependemos de nadie más que de Él. Y cuando creemos eso, descansamos en Dios. Señor, la iglesia no es mía, las ovejas no son mías, todo es tuyo. Nosotros somos simples administradores, simples siervos inútiles que nos has dado una responsabilidad, una carga preciosa que es la iglesia, y te la ponemos delante de ti para que tú puedas realmente encargarte, porque tú tienes el futuro de tu iglesia. Tú pagaste en la cruz con tu sangre por tus ovejas y por tu iglesia. Yo no pagué en la cruz, fue Jesucristo el que pagó por ustedes las ovejas. Entonces las ovejas le pertenecen a Dios, las iglesias le pertenecen a Dios, y nos queda a nosotros los líderes únicamente fortalecernos en el poder del Espíritu Santo, echarle nuestras cargas a Dios todos los días, porque si todos los días no tenemos comunión con Él y una continua esperanza en la que Él va a actuar de alguna manera, porque Él tiene que actuar, no nos va a dejar ni nos va a abandonar, el barco no se va a hundir, la lancha no se va a hundir, no va a dejar que nos hundamos tampoco Dios, no nos va a dejar naufragar Dios. Entonces tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios, memorizando versículos diarios, aumentando nuestro tiempo de oración y sabiendo que Dios es un Dios fiel, que Dios es bueno y que nos va a ayudar. Muy bien, veamos algunos ejemplos bíblicos a continuación de la forma como Dios actúa. Porque repito, nosotros pensamos, ¿por qué no me contestas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿Cuándo se va a acabar esto del confinamiento y el encerrón que tenemos del gobierno? ¿Qué debemos hacer? ¿Hasta cuándo vamos a tener empleo cuando salgamos? Ya perdí el empleo, Señor, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo dinero, Señor, ¿qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Y en medio de esta confusión es cuando más confiamos en Dios, cuando más debemos acercarnos a la cruz y echar nuestras cargas en Jesucristo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Él no va a responderte conforme a lo que tú crees que te va a responder. Dios está actuando. Quiero decirte una cosa, aunque no lo veamos, Él todos los días está actuando a nuestro favor. Él está procurando las circunstancias que operen a tu favor y a mi favor, aunque parezca que no es así. ¿Por qué lo creemos? Por fe. Porque Él nos lo ha dicho. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. No se dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel.
Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. No teman, pequeña manada. Entonces, estas promesas son las que nos hacen ver a través de la oscuridad que Dios está obrando de alguna forma misteriosamente, pero lo está haciendo. Y si nosotros esperamos el tiempo para que Él nos los muestre, no nos imaginamos, porque Dios no quitará la integridad a los que confían en Él. Un ejemplo de esto es cuando Dios saca a Moisés de Egipto. ¿Recuerdan ustedes la historia en el libro del Éxodo capítulo 3, cuando Moisés es criado bajo la princesa, la hija del faraón? Y Moisés es criado en Egipto con todo el conocimiento, con toda la filosofía, con todos los grados excelsos que una universidad le pueda dar a una persona, con doctorados, con bachillerato, etcétera, etcétera. Era políglota Moisés, conocía de letras, de ciencia, de filosofía, llegó a penetrarse en el conocimiento de los jeroglíficos egipcios, en la milicia, aprendió todas las suertes de la milicia, etcétera, etcétera. En fin, él fue entrenado, ni más ni menos, para ser el sucesor del faraón. Con todo este conocimiento que Moisés tenía, él llega a un problema cuando mata a un egipcio, recordamos en Éxodo capítulo 3 y 4, y entonces él tiene que huir de Egipto, porque el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento nos revela en el capítulo 11, Hebreos 11, versículo 24 en adelante, que Moisés vio de alguna manera al pueblo de Israel como esclavo trabajando en Egipto, y él en sus genes, él en su sangre, pues era judío, ¿verdad? Recordamos que las mamás, cuando comenzó el faraón a matar a los niños, pues lo puso en una cesta y lo echó al río Nilo. El río Nilo lleno de cocodrilos. La mamá de Moisés arriesgó entregar al niño a Dios en un río lleno de cocodrilos, sabiendo que Dios lo iba a cuidar. Qué impresionante que esa cesta donde Moisés de bebé fue llevado en el río Nilo, llegó exactamente y pasó cuando la princesa, la hija del faraón, se estaba bañando. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Vemos cómo todo encaja, toda la providencia de Dios es maravillosa en todas las formas en las que Él trabaja. Cuando José fue vendido por sus hermanos, que lo echaron a un pozo y ya lo querían matar, Rubén lo saca. Y en eso pasa, tampoco coincidencia, una caravana de árabes que prefieren que se lo venden a los árabes y se los llevan a Egipto. Todos estos detalles de la Biblia nos hablan que Dios está obrando a nuestro favor. Las circunstancias que parecen adversas, Él las va a convertir a nuestro favor si tenemos fe, confiamos en Él y paciencia. Voy a enfatizar esto durante todo el estudio. Muy bien. Entonces ahora Moisés pues sale de Egipto y Dios lo llama. Ya sabemos el llamamiento de Moisés, que fue en una zarza ardiendo, donde oye la voz en el capítulo 3 del Éxodo que le dice: quítate los zapatos porque estás pisando tierra santa. Entonces Moisés se enfrenta con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por primera vez. Y entonces Moisés inmediatamente, pues al haber creído, Dios le dice: te he llamado para que puedas ir a libertar a mi pueblo, etcétera, etcétera. Pero este llamado de Dios a Moisés sucedió no saliendo de Egipto. Salió de Egipto y pasaron 40 años que Moisés tuvo que pasar en la escuela del silencio, en la escuela donde Dios trata con nuestro carácter, nuestros impulsos, nuestras debilidades. En ese tiempo Dios nos comienza a fortalecer cuando parece que no hay ninguna ayuda, y ahí, sin que nos demos cuenta, nuestra fe está siendo fortalecida para la misión que Dios tiene para tu vida dentro de una semana, el mes que entra, el año que entra, o para el tiempo en que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado. ¿Se acuerdan la reina Esther también? La reina Esther, ¿verdad? Vive en un tiempo donde pues había persecución contra los judíos, y Mardoqueo la comienza a entrenar. Finalmente, para no hacer el cuento largo, llega a casarse con el rey.
la reina Esther. ¿Y qué dice la reina Esther cuando viene el ataque contra los judíos que los quieren matar? Para esta hora he nacido. O sea, todo el entrenamiento de Esther, todo el entrenamiento de Moisés, todo el entrenamiento de José, y como lo vamos a ver, de todos los hombres que Dios llama, tiene un propósito: prepararnos para la misión que finalmente vamos a desempeñar cuando el llamado de Dios llegue a su tiempo, porque llega a cada tiempo en la soberanía y en la providencia de Dios. Entonces, Moisés no es llamado saliendo de Egipto, 40 años en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo Dios que esperarse 40 años? Para que este hombre, con todo el conocimiento y la cultura y todas las enciclopedias que ha de haber leído ahí en Egipto, y con todo lo que aprendió, Dios lo hace a un lado completamente, y a Moisés le faltaba el entrenamiento más importante, porque no es con espada ni con ejército. Dios por eso llamó a 12 pescadores completamente ignorantes, creo que ni a la primaria fue Pedro, ni Andrés, ni tampoco Juan, ni Santiago. Eran hombres ordinarios, común y corrientes, y a esos hombres Dios los llama en toda su ignorancia para que Él los pudiera preparar, y para que cuando estos hombres, Cristo ascendiera al cielo, fuera crucificado, enterrado, crucificado y regresara al Padre, se quedaran ellos en el mundo, enfrentaran al mundo y asombraran al mundo culto de los griegos, de los judíos, de los rabinos, de que estos hombres incultos, ignorantes que siguieron a Cristo, estaban dispuestos a cambiar el mundo con una sabiduría que no era la sabiduría que implementa los griegos, ni tampoco se obtiene a través del estudio. Era la sabiduría que el Espíritu Santo es capaz de otorgarnos a todos nosotros los que seguimos a Jesús. Entonces Moisés, 40 años en el desierto, y a los 80 años Dios lo llama. ¿Qué pasó con Jesucristo? Nace Jesucristo en un pesebre, y a los 20 años imaginémonos a Cristo. Oye Dios, por favor, ya es hora de que entre en acción. Mira nada más cuántos muertos, mira nada más cuántos endemoniados, cuántas personas no te conocen. Y Dios le dice: no hagas nada. No prediques, no eches ningún demonio fuera, no liberes a nadie, no le compartas la palabra a nadie. Te vas a esperar hasta el tiempo mío. El tiempo no es de ustedes, dice Dios en la Biblia. El tiempo es mío. Dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Dice los salmos, por Dios, Salmo 37, por Dios es ordenado el paso de los justos, y Él endereza sus manos y su camino. Entonces, cuando llegamos a aprender estas cosas, que nuestro tiempo para poder servir a Dios, el tiempo que tiene para casarnos, el tiempo que tiene para que entremos a otro trabajo, el tiempo que tiene preparado ahora, que va a ser mucho mejor, se los aseguro, mucho mejor que de donde estamos saliendo, es cuando nosotros podemos vivir con la fe y la esperanza, y eso Dios lo recompensa. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios si no confiamos en Él, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que realmente Dios existe. Y fíjense la segunda condición, y que además Él es galardonador, o sea, Él va a premiar la confianza que tú hayas puesto en Él, la paciencia que tú tuviste, la obediencia que tú demostraste en los tiempos de oscuridad, en los tiempos en los que era imposible realmente poder vivir de acuerdo a nuestra perspectiva. Dios lo va a premiar, porque Dios no se olvida del trabajo, de la obra que hacemos por su iglesia, por la obra de Dios. Dios galardona, Dios recompensa a las personas que confían en Él. Y Cristo tuvo que esperarse hasta los 30 años de edad. 30 años Cristo con un martillo y con clavos, haciendo mesas y sillas como carpintero, y cualquiera diría: qué desperdicio 40 años de Moisés viendo lagartijas en el desierto. Oye, qué desperdicio de Jesús, 30 años, oye Dios,
para eso me mandaste, imagínense a Jesús, ¿no? Pensando humanamente, para eso me mandaste aquí a la tierra, 30 años, y aquí estoy como carpintero, haciendo estas mesas y esas sillas, ¿a quién le van a servir? Sin embargo, Cristo trabajando como carpintero y trabajando con la madera, él sin darse cuenta en ese momento, y después comenzó él a entenderlo, esa madera era tal vez la que iba a ser usada para su cruz. Así que en la cruz donde murió Jesucristo fue la madera con la cual él trabajó durante los 30 años de su vida que no pertenecían a su ministerio terrenal. Y Pablo, cuando Dios lo llama finalmente, pues 15 años en el desierto a Pablo. Porque Pablo no formaba parte de los 2 apóstoles originales. Sabemos que cuando murió Judas en Hechos 1, su sustituto fue Matías, que jamás ya se vuelve a mencionar nada. Por eso yo creo que Pablo va a tener uno de los nombres de los 12 apóstoles en la Nueva Jerusalén. Y entonces Pablo, después de 15 años desde su llamamiento en Hechos capítulo 9, cuando se le aparece, iba en su caballo en el camino a Damasco para ir arrastrando a los cristianos y matar a los cristianos, se le aparece Cristo y lo tumba del caballo. Y ahí Jesucristo se revela a Pablo, y de ahí se va Pablo 15 años a un desierto a ser entrenado por Dios en la escuela del silencio. ¿Se dan cuenta, amados santos de Dios, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos? Y eso es lo difícil aparentemente de la vida cristiana. Entramos a la vida cristiana con programas que traemos del mundo, con nuestra forma de actuar conforme a nuestra creencia que así deben ser las cosas, y que ese Dios tiene que ser el Dios que yo me fabrico y tiene que hacer las cosas que yo quiero, porque si yo fuera Dios hubiera hecho las cosas mejores. Y viene el tiempo de la humillación, donde Dios nos aplasta nuestra soberbia, aplasta nuestra autodeterminación, aplasta todo aquello en lo cual nosotros confiamos. Como dice Pablo en Filipenses 3, yo no soy los que confían en la carne. Ya si antes confiaba en la carne, en mis títulos, en mis talentos, en mis relaciones, en mis amistades con el gobierno, con mis amigos ricos, si yo antes confiaba en lo que tenía guardado de dinero en el banco, ahora simplemente he aprendido a confiar y depender de Dios. Y entonces Dios, ya a continuación, en los versículos 13 y 14, le revela a Habacuc en el capítulo 2 su respuesta final. Ya que Habacuc comienza a entender todas estas cosas, veamos cómo Dios le responde a Habacuc, y la confusión de Habacuc comienza a disiparse, y esta es la segunda respuesta de Dios y última para que Dios nos revele. Son las 3 cosas últimas que Dios nos revela en la fe en la oscuridad que tenemos que aprender. Vean ustedes lo que dice el versículo del 1 al 4, capítulo 2 de Habacuc. Habacuc 2 del 1 al 4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie. Velaré para saber lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. 1. Declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aunque yo tarde en lo que yo te he prometido, dice la Biblia, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Te lo quisieras aprender de memoria? Las cosas que Dios nos ha prometido en la Biblia se van a cumplir. Las cosas que nos van a bendecir se van a cumplir. Y aunque tarden, tenemos nosotros que mientras viene lo que Dios nos ha prometido, que esperarlo, y en esta forma que esperamos nosotros, podemos agradar a Dios. En primer lugar, vemos nosotros que Dios nos revela 3 cosas. Número 1, sus caminos, o sea, la visión de Dios que estamos buscando por todos los que hago, etcétera, etcétera, ya están revelados en la Biblia. Esto es muy importante porque ahorita estamos en un tiempo de apostasía tremenda,
donde llega la gente y, por favor, hermano, deme una palabra. Así hay mucha gente que ha llegado en las cruzadas que tenemos, en las conferencias alrededor de muchas naciones que vamos. Se acerca gente en el hotel cuando yo llego, me da una palabra, hermano, y les digo, aquí está. Aquí está. ¿Quieres una palabra? Aquí está en la Biblia. Entonces, estas personas quieren un atajo, quieren que de alguna forma inmediata ya Dios les diga, sí, Pancho, quiero decirte que en 3 días vendré y bendeciré tu casa, o que tu hijo va a regresar la semana que entra, etcétera, etcétera, o que te voy a dar ese trabajo, o que te vayas a Italia a trabajar. Quisiéramos una respuesta inmediata. Pero cuando buscamos visiones, cuando buscamos que a través de un sueño Dios me revele, o a través de una doble unción, las cosas que ya están escritas en la Biblia, estamos corriendo el peligro de ser engañados. Todo lo que Dios tiene para nosotros ya está escrito en la Biblia. 2 Timoteo 3, 16 y 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para guiar en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer también estén preparados, maduros para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos lleva a la madurez? Para poder ya saber qué tenemos que hacer, cómo podemos responder ante todas las situaciones de la vida, vivir en la palabra de Dios. En otras palabras, ya tenemos la visión, como dice Josué, aquí Dios a Habacuc en el versículo 2. Jehová respondió y dijo, escribe la visión. Ya está escrita en la Biblia. Ya tenemos nosotros la voluntad de Dios revelada en la Biblia para nuestra vida. Y si practicamos lo que nosotros conocemos, vean lo que dice a continuación, y declárala para que corra el que leyera en ella. Habacuc 2, versículo 2. Para que el que lea la Biblia y oiga lo que él tiene que hacer, corra, apresúrate a practicar lo que tú ya sabes que tienes que hacer. En el momento en que Dios ve que lo que ya sabemos que necesitamos hacer, lo practicamos, entonces Dios nos da más revelación, nos da mucho más luz para que podamos continuar sabiendo lo que viene adelante. Mientras tú ahorita lo que tú sabes no lo estás practicando y que ya conoces hace 1 o 2 años atrás y sigues igual de cristiano sin practicar, eres cada día menos amoroso, eres cada día más avaro, eres cada día más estresado, cualquier cosa te excite, te exalta, cualquier cosa te quita ya la paz, no puedes dormir. En estos días ha entrado un afán impresionante en tu vida, las noticias de los muertos y que los coronavirus, etcétera, etcétera, te sientes atormentado porque el amor perfecto echa fuera el temor. Así que las personas atormentadas, las personas que viven en temor, pues viven atormentadas. Entonces, esta es la primera lección. Su voluntad y caminos ya están escritos en la Biblia. Número 2, versículo 3. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En segundo lugar, sus propósitos se van a cumplir. Número 2, todo está escrito ya en la Biblia. Su visión está escrita en la Biblia. Busquen la Biblia la voluntad de Dios. Número 2, sus propósitos se van a cumplir. Aunque parezca tardar, las promesas que Dios te ha hecho, que va a prosperar tu vida, va a prosperar tu trabajo, va a prosperar tu matrimonio, va a bendecir a tus hijos, tú tienes que mantener la perseverancia. Mantenerte en el camino, ese es el secreto. Mantenerte en el camino sin voltear atrás. Dice en Hebreos 11, no somos de los que retroceden, sino de los que se mantienen adelante para nuestra salvación y para nuestra bendición de Dios. Debemos seguir esperando en Dios. Y número 3, en el versículo 4, finalmente hay 2 clases de personas. Ante esta situación que estamos viviendo, hay 2 clases de personas. ¿Cuáles son? Ve lo que dice el versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. 4 veces en toda la Biblia se menciona la frase el justo por la fe vivirá. Y esta es la única vez en el Antiguo Testamento que se menciona esa frase. La segunda es en Romanos, en Hebreos, etcétera, etcétera.
3 veces en el Nuevo Testamento, una vez en el Antiguo Testamento. Mientras el Señor viene, siempre habrá 2 clases de personas en el mundo: los orgullosos y los humildes. Cuando Jesús dijo y atrajo la atención sobre su persona: vean en mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Fueron las 2 áreas de su vida, del carácter de Cristo, en las que Él quería que el mundo pudiera concentrarse y ver que realmente lo que Él quería reflejar, lo que Él quería proyectar, que nosotros pudiéramos tener, es la mansedumbre y la humildad. Y lo contrario a esto es el orgullo. Muchas personas creen que el orgullo es pues estar así con la mirada y mirar de arriba para abajo, etcétera, etcétera, y tratar con desprecio a los indigentes y a las personas de menos recursos, o tratar de aprovecharte de tus empleados, etcétera, etcétera. Esto es la soberbia, y que es muy parecida al orgullo. Pero el orgullo en la Biblia simplemente significa lo siguiente: una persona orgullosa, de acuerdo a Dios, es una persona, escucha muy bien y apúntalo, es una persona que no cree que puede depender de Dios todos los días de su vida. En otras palabras, si tú tienes 2 o 3 días sin leer la Biblia, 2 o 3 días sin leer, sin tener comunión con Dios, sin tiempo de oración, ¿qué estás manifestando? Pues que eres orgulloso, porque en esos 2 o 3 días le dijiste a Dios: en estos días no te necesito, en estos días no necesito consultarte, no necesito preguntarte las decisiones que voy a tomar hoy, o voy a tomar mañana, o voy a tomar pasado mañana. Ese es el orgullo, creer que podemos vivir un solo día de nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando estos días ya pasan y ya tienes no 3 días, una semana que ni lees la Biblia, tu vida de oración es completamente raquítica, ¡qué barbaridad! Te ensoberbeces y entonces comienzas a creer que en tus recursos, en tu fortaleza, en tu dinero, en tus talentos, tú puedes seguir adelante, tú puedes seguir manteniendo tu familia, y sin que te des cuenta, de la noche a la mañana, Dios deshace como polilla lo más apreciado por Él. Entonces solo hay 2 clases de personas. ¿Qué clase de persona quieres tú escoger en este momento para seguir a Dios? Si eres una persona humilde, humíllate delante de Dios en este momento. Dile: Señor, he sido un necio, he sido una necia. He dudado de ti, te he cuestionado. Gracias porque comprendes mi condición, que soy hecho de barro, que soy una persona finita, que realmente no puedo yo tener la respuesta de todos los problemas que entiendo. Pero en medio de esta oscuridad, en medio de que todavía no sé ni siquiera mañana si vamos a amanecer, porque a lo mejor viene el rato mañana, a lo mejor pasado mañana, no lo sabemos, a lo mejor en una semana ya no estamos en este mundo y estamos queriendo ya resolver el futuro o la semana que entra, cuando ni sabemos si vamos a amanecer. Esta es la soberbia, creer que depende todo de nosotros, sí, olvidándonos que en nuestra vida en Él somos, nos movemos y existimos, como dice Pablo en Hechos capítulo 17 a los griegos. Y cuando pensamos que Dios realmente tiene el control total de nuestra vida, y que los pajaritos del campo, ninguno se cae sin la voluntad de Dios, y que cada pelo de nuestra cabeza está contado. Dios sabe cuántos pelos tiene Chucho, cuántos tiene Pancho, cuántos tiene Carmelita, cuántos tiene Carlos. Esto es increíble. Conoce cuántas estrellas hay, y a todas las estrellas les da un nombre. Ese es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que nos dice en este momento: no teman, no tengas miedo. ¿De veras crees en mí? Descansa en mis promesas, porque así me vas a agradar. Y cuando yo veo que tú me agradas y que haces mi voluntad, no te imaginas, no tienes idea de cuánto voy a bendecir tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, tu futuro, simplemente porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo los invito a muchos de ustedes en este momento que han dudado de Dios de una forma honesta, que yo también tengo dudas, muchas dudas, todos los días dudamos, y las dudas no son malas, repito, malo es quedarte con las dudas, y a la duda solamente le hace falta la evidencia.
Y cuando ya venimos a la Biblia y nos damos cuenta que esas dudas deben ser resueltas a través de confiar en sus promesas, pues se van disipando las dudas. Pero mientras más avanzamos conociendo a Dios, que es un Dios infinito, vamos a tener muchas dudas, pero no tengamos miedo de dudar de Dios. Tengamos miedo de que las dudas detengan nuestro crecimiento y que ya no continuemos desarrollando la vida espiritual. Así que dile a Dios tú en este momento, ahí desde donde tú te encuentras, estas palabras con todo tu corazón. Cierra tus ojos y dile: Padre, te doy las gracias en esta mañana, en este tiempo, por las causas por las cuales tú has permitido que yo viva esta oscuridad que actualmente estoy atravesando. Gracias, Señor, porque es el tiempo de tu luz, porque no temeré, ya que tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación. ¿De quién he de temer? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizarme? ¿Por qué he de dudar si amanezco mañana? ¿Por qué he de dudar si voy a comer mañana o la semana que entra? ¿Por qué voy a seguir dudando que Dios no va a ayudar a mi familia? Padre, te pido perdón por estas dudas, porque aunque son válidas, han llegado a quitarme la confianza en ti. Me han llevado a estresarme, a preocuparme en demasía, lo cual me indica y es un síntoma de que realmente me estoy separando de ti. Señor, en el nombre de Jesús, quiero volver a poner toda mi confianza en tus promesas y quiero, a través de mi comunión contigo, saber que puedo crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y te pido de aquí en adelante, Señor, que me perdones, que puedas llenar mi corazón de tu Espíritu Santo para continuar viviendo